Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí. Lo primero, en mi nombre y en nombre del Plan Agropecuario, agradecer a INIA y a los ingenieros Ayala y Quintanz por la invitación para este panel. Sin duda un desafío ante este calificado público. Vamos a intentar atraer vuestra atención después de también un muy calificado almuerzo. Como decía el orador anterior, en realidad el título es, después del almuerzo, un destilado de la situación actual y de las perspectivas de la cría en una apretada síntesis que no va a llevar más de 30 minutos. El contenido, las características del periodo 2000-2013, donde han habido cambios importantes, pero las características van a ser desde el punto de vista de los precios en una primera instancia, los precios que reciben los productores por el ternero que venden, dado que el título es algo más que más terneros. Vamos a hacer hincapié en los precios de los terneros en ese último periodo de 13 años. Nosotros sostenemos que más allá de los precios, lo importante son las relaciones de precios. Entonces nos vamos a detener en cómo han sido la evolución de las relaciones de precios más relevantes a nivel de los productores criadores, porque se podrá tener un muy buen precio o un muy mal precio del producto, pero lo importante es cuántos kilos de ese producto yo necesito para que el sistema, que el predio, que la familia funcione. Después vamos a mirar rápidamente también algunos resultados prediales. A nosotros nos gusta basar nuestras presentaciones en medidas de resultado objetivas. El plan tiene una historia bastante profunda de analizar resultados prediales y nos vamos a detener en algunos resultados prediales de los últimos años, haciendo un hincapié en algunos sistemas de producción que parecen interesantes y que tienen resultados que parecen interesantes y parecen importantes mostrar, difundir, no para copiar lo que hacen esos productores, sino para ver que con algunos recursos que a priori parecen limitantes, recursos naturales me refiero, se obtienen resultados productivos, económicos, y se vive a partir de una explotación familiar criadora. Y después al final, a manera de síntesis, un poco el resumen de esos 3 puntos anteriores y algunas perspectivas mirando para adelante, pero sin pretender hacer futurismo ni mucho menos. Yendo al primer punto, las características del periodo 2000-2013, los precios de la exportación. ¿Qué tienen que ver los precios de la exportación con los precios del ternero? Bueno, alguna relación tienen. Los precios corrientes y los precios en moneda constante, que después vamos a ver por qué miramos los precios también en moneda constante y no solo en dólares corrientes. Los precios de exportación no necesita que yo lo venga a decir acá, pero solo a manera de recordatorio, han tenido un crecimiento realmente inesperado, inédito en los últimos 10, 12 años a nivel de la exportación de carne vacuna específicamente, de tal magnitud que el precio en moneda corriente se ha triplicado en los últimos años. ¿Qué es lo que muestra la gráfica que arranca ya por el 2002 en $1.100 y está hoy en el entorno de los 3.700, 3.800 dólares por tonelada de carne vacuna exportada? ¿Qué tiene que ver eso con los precios que reciben los productores por los terneros? Bueno, compartirán ustedes conmigo que la gráfica anterior es bastante parecida a esta gráfica, sobre todo en lo que tiene que ver con la tendencia. Eso es el precio del kilo de ternero en los últimos 24 años en moneda corriente, cuál ha sido su evolución. Arranca ya por el año 90 la gráfica y llega hasta el día de hoy, arrancando en 40 centavos y hoy en el entorno promedio de lo que va del ejercicio, $2.60, es decir,
se multiplica por 6, más de 6, el precio promedio del kilo de ternero. Y también se tonifica a favor de los criadores la relación reposición-gordo, a veces llamada flaco-gordo, pero en realidad es reposición-gordo. La relación reposición-gordo se duplica en ese periodo, perdón por los desajustes tecnológicos, pasando de algo así como 0,6 a 1,30, 1,32, es decir, valores que estimulan aquellos que producen reposición. En una serie de años tan larga, mostramos del 90 al 2013, 24 años, con la inflación interna que ha tenido el Uruguay medido a través del índice de precios al consumo, por ejemplo, y lo que ha pasado con el dólar, que se ha devaluado el peso, que se ha apreciado el peso, que se ha devaluado el dólar, que se ha apreciado el dólar. Conviene también mirar la evolución de los precios, no solo en dólares corrientes, sino en una moneda constante, por ejemplo, pesos de este mes. Si nosotros miramos eso, esto es lo que veíamos recién, el precio del ternero va de 40 centavos a $2,60, se multiplica por más de 6, decíamos, y en moneda constante también el precio del ternero crece, en menor medida, por supuesto, pero crece en una magnitud realmente importante, pasa de 20 pesos de este mes a 54 pesos de este mes, es decir, saquemos el dólar, saquemos la inflación del medio y podemos comparar sin ningún tipo de problema aquellos 54 pesos que tenemos allá por kilo de ternero con estos 20 pesos que tenemos acá del año 90 por kilo de ternero. Es decir, también el precio en moneda constante ha crecido de manera inédita para el kilo de ternero en pie. No se ha multiplicado por 6, pero se ha multiplicado por 2,7, que no es algo menor. Por tanto, crecimiento del precio en moneda corriente, crecimiento del precio en moneda constante. Hay como un comentario, un rumor en la calle, digamos, en el campo, ¿qué va a pasar si hay más de 3 millones de terneros en la próxima zafra con el precio? Que el precio baja, que el precio sube, que el precio se mantiene. Bueno, yo no sé lo que va a pasar con el precio, y si alguien sabe qué va a pasar con el precio, sería bueno que los encargados lo invitaran a disertar acá. Pero lo que sí podemos ver es qué es lo que ha pasado con la evolución del número de terneros y con la evolución del precio del ternero en los últimos años. Del año 97 hasta hoy, la cantidad de terneros declarados, a partir de la declaración jurada de DICOSE, ha crecido 35% en los últimos 16, 17 años, y en ese periodo el precio se ha multiplicado por 3,5 veces, es decir, ha habido más terneros, prácticamente que en forma sistemática, excepto los resultados de la post-seca 2008-2009, ha habido más terneros y el precio ha acompañado de la mano de aquellos precios que veíamos de la exportación que se ha triplicado en ese periodo. Por tanto, eso también es importante porque, bueno, para saber a dónde vamos está bueno saber de dónde venimos y cómo viene la situación en lo que tiene que ver con la cantidad de terneros y con el precio de ese producto. También algo que pinta cómo ha sido la evolución del escenario para los criadores es algo que se manifestó hoy de mañana. La relación entre la vaca preñada y la vaca gorda. Ese es la evolución del precio de una vaca preñada del año 97 al 2013 y esa es la evolución del precio de la vaca gorda en el mismo periodo. Hubo momentos que la diferencia a favor de la vaca gorda fue en el entorno del 30%, periodos bastante, no muy lejanos y bastante negativos, entre comillas, para por lo menos una parte de la cría. Hoy esas diferencias han prácticamente que desaparecido y los valores son prácticamente que iguales de una vaca preñada o de una vaca gorda, lo que sin duda es un estímulo adicional para los sistemas criadores.
Si yo decía, lo importante no son los precios, son las relaciones de precios, bueno, hablemos de las relaciones de precios, que sin duda están determinadas por los precios, pero el comparar esos valores que veíamos de precio de ternero con cuánto me cuesta a mí poner en funcionamiento y que continúe en funcionamiento mi sistema de producción, lo vemos a través de las relaciones de precios, que no es la relación insumo-producto, eso es otra cosa, eso es una mirada de la eficiencia económica del proceso de producción. Esto es antes del proceso de producción, la relación entre el precio del kilo del producto y el precio de la unidad, tonelada, litros, etcétera, de los insumos. ¿Cuál ha sido la evolución de la relación de precios ternero-tonelada de fertilizante? ¿Y cuál ha sido la evolución de precios de ternero-hectárea de pradera? Ha habido un abaratamiento relativo, es decir, se necesitan menos kilos, y si alargamos la serie se visualiza mejor aún, se necesitan menos kilos, entre 20 y 30%, dependiendo de en qué momento se mide y cuál de los dos insumos miremos, si el fertilizante o la hectárea de pradera, menos kilos de ternero para hacer una inversión como una pradera, o si ponemos un mejoramiento de campo, o refertilizar un mejoramiento o una pradera o un verdeo. Por tanto, hay un abaratamiento relativo de cualquiera de esas dos inversiones o gastos, como uno lo quiera ver. También se habló bastante hoy de la mayor utilización de esta tecnología como el destete precoz. Y ha habido también un abaratamiento relativo en kilos de producto, siempre hablando, de la ración de destete precoz. No quiere decir que la ración de destete no haya subido en la pizarra de los que venden ración de destete, ha subido, pero ha subido más el precio de mi producto. Mi moneda no son los dólares, mi moneda no son los pesos, son los kilos de producto que produzco en mi sistema. Y ha habido un abaratamiento, si miramos las tres últimas décadas, década del 90, década del 2000 y década del 2010, ha habido un sostenido abaratamiento de la tonelada de ración de destete precoz en relación al precio del kilo de ternero. La última de las relaciones de precios, una relación de precios que me parece que es relevante porque mide en mi moneda cómo mantengo a la familia con el mismo nivel de consumo. Acá no hay una reducción de los niveles de consumo, sino que hay un mismo nivel de consumo, es decir, consumo lo mismo en bienes, la canasta de bienes, en los años que vamos a analizar. Es una canasta urbana porque es de la que hay más medición, pero bueno, compartirán ustedes conmigo que cada vez es más parecido el patrón de consumo de una familia rural con una familia urbana por diferentes motivos, o porque los hijos estudian, o porque ya se vive en la localidad y no se vive en el predio, etcétera, etcétera. Entonces, esto es comparado con una canasta urbana que tal vez no se ajusta exactamente al patrón de todo lo que consumimos acá, pero la tendencia es lo relevante. Eso es cuántos kilos de ternero ha venido costando desde el año 90 hasta el año 2013, hasta ahora, en kilos de producto, la canasta familiar. Y eso es lo que ha evolucionado en dólares por mes el precio de la canasta familiar. Allá por el año 90 precisábamos 1.500 kilos de ternero mensuales para cubrir una canasta familiar. En los 2000, 1.300 kilos de ternero para cubrir una canasta familiar. Y hoy, en los 2010, en promedio, 900 kilos de ternero para cubrir la misma canasta familiar. Es decir, hay un abaratamiento en mi moneda de la canasta familiar. Esto no significa que la canasta familiar no haya subido en su valor. Fíjense, en los años 90 costaba $600 mensuales, en los años 2013 cuesta en promedio $2.400 mensuales. Es decir, la canasta familiar se ha multiplicado por 4 en dólares corrientes y se ha abaratado en mi producto, que es el kilo de ternero. Visto el escenario de los precios y de las relaciones de precios, veamos algunos resultados prediales criadores, muy sintéticamente. Estos resultados no son de modelos, no son de simulaciones. Yo no tengo nada contra los modelos, no tengo nada contra las simulaciones,
pero son de resultados de predios de verdad, de predios comerciales, que tienen su fuente en un programa que el Plan Agropecuario lleva adelante desde hace más de 12 años, que se llama Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, donde se monitorean diferentes sistemas de producción. Tiene esas características. Los técnicos del Plan Agropecuario no son asesores, acompañan la empresa o el predio, pero no son asesores. Hay una metodología atrás que se mantiene durante estos 12 años que nos permite, bueno, comparar entre predios y comparar la evolución de estos sistemas productivos, familiares. Y nos permite, bueno, estar en una tribuna, en un palco de privilegio, donde conocemos los resultados objetivos, pero también conocemos qué es lo que hacen los productores para lograr esos resultados, que sin duda es importante, es realmente a veces hasta más importante que conocer el resultado, qué es lo que el productor hace para lograr el resultado y para permanecer en ese lugar como productor, a pesar de todo lo que ha pasado desde el punto de vista climático, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las monedas en estos últimos 25 o 30 años en el país. Y aclaración, no es un análisis sectorial ni es un análisis que se pretenda extrapolar a los ganaderos. No, es un análisis predial con las ventajas y las desventajas que tiene un análisis predial tipo estudio de caso. Y aprovecho, porque hay algunos productores que participan de este programa, agradecerles, el que participan y están acá, quiero decir, agradecerles el compartir esta información con nosotros. Si miramos los predios criadores que participan del programa de monitoreo del plan, ha sido la evolución del área mejorada que estos productores criadores manejan. Sin duda que es un porcentaje de mejoramientos importante, que tuvo un golpe también importante en la sequía que los redujo a la mitad y que en los últimos ejercicios, este es el 12-13, se ha recuperado lo que se ha corrido de ser praderas en general a ser mejoramientos forrajeros, mejoramientos de campo y verdeos invernales. Pero no es para comparar con el resto ni mucho menos, sino que bueno, pero sin duda que tiene un nivel de mejoramientos estos productores más importante que el promedio, indudablemente, de los ganaderos. Esta es la dotación que manejan esos productores criadores, en el entorno de 0,78 unidades ganaderas por hectárea con 17% de mejoramientos forrajeros. Eso hay que tenerlo bien presente. Cuando hablaban hoy y hubo una pregunta incluso de la importancia del ajuste de la carga o de la dotación, se podrá decir 0,78 unidades ganaderas, es mucho, es poco. Bueno, todo es relativo, pero tener presente que esa dotación se maneja con 17% de área mejorada. Y ha habido una estabilidad relativa, al menos, en ese entorno de 0,76, 0,77, de la dotación animal con la que trabajan estos predios. El procreo de estos productores, también en estos 13 años, también ha marcado una estabilidad, con algún golpe en una sequía, pero un golpe que los mantiene incluso en valores importantes. Recordar que la sequía 2008 fue bastante importante. Y en valores que está por encima 10 puntos del promedio nacional. Por tanto, es un nivel de procreo estable, elevado, que sin duda afectado por las inclemencias climáticas, como el 2008-2009, que se pagó en el 2009-2010, pero bueno, superando en 10 puntos el 65% promedio que hay también en el país en los últimos 10-12 años. Ese es un poco cómo son los criadores, y ahora lo que vamos a ver rápidamente también es un criador que, ¿por qué merece nuestra atención? Porque es un criador que uno a priori podría pensar que con la superficie que tiene, con la productividad del suelo donde está ubicado, si uno a priori le dan esa lista de recursos naturales, es altamente probable que uno diga, bueno, en realidad debe vivir de otra cosa, no debe vivir de la cría. Y vive pura y exclusivamente él y su familia de la cría,
Por eso el compartir la información nos parecía realmente importante, reiterando, no es para salir a repetir lo que este productor hace, sino que es para tener en cuenta a la hora de que yo voy a tomar decisiones en mi predio, qué es lo que otros hacen que da buenos resultados, sin importar cuáles son los recursos naturales en gran medida sobre los que estoy parado. Esos son un poco los motivos de por qué compartimos la información de este productor. Son las características del sistema desde los niveles de intervención que este productor tiene. Hay un fuerte nivel de intervención en lo que pasa en el predio de este productor, que pasa lo que él decide y no pasa lo que la naturaleza y el clima deciden con su rodeo, con sus pasturas, con su recría. Son suelos de productividad media, 62 de CONIAT, 300 hectáreas, un criador, si el 70% creo que es de los criadores tienen 200 hectáreas o menos, de acuerdo a las últimas informaciones del censo preliminares, bueno, 300 hectáreas como criador tampoco es un predio de gran escala, ¿verdad? Compartirán ustedes conmigo. La mano de obra es el productor, un hijo y un asalariado zafral que da una mano cuando hay mucho trabajo. La dotación vacuna, 0,7 unidades ganaderas por hectárea, no tiene lanares. Hay 18% del predio, de las 300 hectáreas, 55 son mejoramientos de campo, Lotus Rincón y Olcus básicamente. Y hay una destacada producción de carne vacuna de 105 kilos de carne por hectárea, lo que sin duda para un predio criador de estas características es importante. Esa es la dotación que el productor maneja y hay que prestar atención en cuáles son las prácticas de manejo o las tecnologías de proceso que este productor aplica en forma estructural en su predio, es decir, en forma sistemática. En tore temprano, octubre-enero, en enero los toros se retiran del rodeo, la aparición y el entore se da en esos mejoramientos forrajeros que yo les contaba recién. El uso de los mejoramientos es muy inteligente, con parcelas de 5 hectáreas, no en un extremo de sistema complejo, sino en un sistema inteligente de uso y descanso de esos mejoramientos, que se cierran y se fertilizan, refertilizan en marzo y abril, también en forma estructural como pata del sistema de producción. Una dotación que también se podrá decir con 18% de mejoramientos, apenas 0,7 unidades ganaderas por hectárea, sí, apenas 0,7 unidades ganaderas por hectárea. Lo relevante no es tener ganado amontonado en el predio, sino ganado productivo en el predio. Esa es la decisión de este productor. También prestemos atención a las prácticas, clasificación por condición corporal, control de amamantamiento, destete temporario a los mejoramientos, los terneros y las vacas, por supuesto. El destete es temprano, en marzo. El entore de las vaquillonas es con 2 años, pesando en promedio entre 290 y 330 kilos, a base de los mejoramientos. Se realiza en forma también sistemática diagnóstico de gestación y se suplementa a las terneras en el primer invierno como forma de tener desde el arranque una muy buena recría. Y esas prácticas que veíamos en la diapositiva anterior y en esta que vemos ahora en forma sintética, permiten que este productor también en forma sistemática logre esos kilos de carne por hectárea a partir de esos importantes niveles de procreo o de marcación para, en este ejercicio recién cerrado, 12-13, 98% de preñez, de procreo, de marcación, como le quieramos llamar, de todo el rodeo, ¿verdad? Con una caída, entre comillas, en el año seco de 76%, es decir, cuando el resto tenía 40 o 50%, la seca lo afectó, sin duda que lo afectó, pero lo afectó para bajar a 76% de procreo, manteniendo en los últimos ejercicios
90% en números redondos, y en este último ejercicio, debido en parte a que el clima lo ayudó, pero lo ayudó, él tomó las decisiones, 98% de procreo. Esas prácticas de manejo, esas tecnologías de proceso y también tecnologías de insumo aplicadas y combinadas le permiten esos niveles de productividad que parten de esos niveles de procreo que veíamos. Como alguien decía hoy, el productor no vende porcentaje de procreo, vende kilos. Le permiten lograr estos resultados, y ya termino con las gráficas, una relación insumo-producto, que es esta gráfica que tenemos acá, de 0,55, es decir, está en una posición realmente sólida de relación insumo-producto. Por algún motivo podrá tener algún problema de productividad, de costos, de precios, pero esos niveles de relación insumo-producto le permiten estar en una situación de confort, indudablemente. Y con un ingreso neto, que es lo que queda después de pagar todas las cuentas, lo que queda en el bolsillo de este productor, que está en los $90 por hectárea libres de polvo y paja. Con una caída, sí, es cierto, una caída en el año seco a $10, cuando el promedio de los criadores parecidos a él estaba en menos $7 por hectárea. La caída de este predio fue a $10 por hectárea, que lo impactó, sin duda que lo impactó la seca y la caída de precios 2008-2009, pero lo impactó a niveles de llevarlo a $10 y no a lo menos 7 del promedio de los parecidos a él. ¿Cómo se logra esto? Bueno, aplicando estructuralmente esas tecnologías de proceso y de insumo, con un ajuste fino de costos, con decisiones de intervención fuertes, estratégicas fuertes y estructurales, sin duda con una gran inteligencia y una gran capacidad de gestión del oficio, del negocio de ganadero, que le permite en esas 300 hectáreas de Coñat 62 lograr estos resultados que me parecía que merecían ser compartidos para que se conozcan. Y para terminar, entendemos que así como lo hemos pintado, ha sido un escenario favorable para la cría en general, excepto la seca y la caída de precios 2008-2009, pero el escenario, de acuerdo a los precios y a las relaciones de precios, ha sido favorable, basado fundamentalmente en ese crecimiento sostenido de los precios que veíamos del ternero, tanto en moneda corriente como en moneda constante en ese periodo, realmente inéditos el crecimiento de esos precios, tanto en corriente como en constante. No obstante, el crecimiento de los procreos a nivel general nacional que mencionábamos hoy es lento. Estamos ahí en ese 65, 67, 63, 64, en los últimos 10 años el promedio es 65%, a pesar de ese escenario favorable. Porque hay otros factores, se mencionaron algunos hoy de mañana, a nivel de predio, que inciden en las decisiones de adopción de tecnología, de procesos o de insumos, de adopción de cambios que llevan a lograr incrementos en los niveles de productividad, en los niveles de procreo. No solamente es el precio, sin duda que el precio es importante, pero hay otros factores a nivel de predio que influyen en la toma de decisiones, que inciden en las decisiones de adopción de tecnología, que en definitiva es el centro de la cuestión aquí para, digamos, no tecnología per se, sino tecnología como herramienta para el crecimiento productivo y el crecimiento del ingreso de los productores. Pero como vimos recién, algunos productores han aprovechado, en el buen sentido, el escenario favorable y hay casos exitosos que han tenido buenos resultados productivos y por ende, dado el escenario, buenos resultados económicos. ¿Cuál ha sido la estrategia en general de esos productores, entre comillas, exitosos? Aumentar la productividad del rodeo, por un lado, sacando los animales improductivos, no teniendo 2 rodeos, y por hectárea también,
Pero productividad por productividad no, sino productividad pero controlando el costo por kilo más que el costo por hectárea. Uno puede ser muy austero en los costos por hectárea, pero el costo por kilo le puede costar muchísimo. Entonces, lo importante es conocer el costo por hectárea y controlarlo, pero conocer el costo por kilo, dar un paso más, y conocer y controlar el costo por kilo es lo relevante, no el costo por hectárea únicamente. Entonces, con esa estrategia, aumentando la productividad a través de algunas medidas que vamos a ver ahora, controlar el costo por kilo es lo relevante. El uso de las tecnologías de proceso es una de las herramientas clave. Cuando hablo de tecnología de proceso, todos conocemos lo que es, ¿verdad? Manejo, en realidad prácticas de manejo. También el uso de tecnologías de insumo, mejoramientos, uso estratégico de concentrados para las recrías, para las terneras, uso de tecnologías de insumos en general. Inversión, no se puede aplicar tecnologías de proceso si no hay inversión, indudablemente. Se necesitan algunos niveles de inversión básico para poder manejar el rodeo, para poder manejar las pasturas, mejoramientos o el campo natural, que sigue siendo la base de la competitividad indudablemente. Para pequeños productores han habido y hay algunos planes que intentan mejorar la infraestructura para poder utilizar las tecnologías de proceso mejor y poder en definitiva aplicarlas en los predios. Y sin duda que la capacidad de gestión que ese productor, que esa familia, que el decisor tiene de manejar ese negocio, de manejar ese oficio, como uno lo quiera llamar, es determinante y es una de las claves para poder llevar adelante, digamos, el aprovechar el escenario favorable. Y la actitud y los niveles de intervención que van de la mano de la capacidad de gestión. La actitud de proactividad, de estar siempre un paso adelante, de ser planificador, de prever las cosas, de prever cómo va a funcionar el sistema, de ser en definitiva un verdadero tomador de decisiones en el predio, también es un factor determinante y es una herramienta, por llamarlo de alguna forma, que los exitosos, entre comillas, han puesto en práctica. La penúltima es esta. Siempre se ha estudiado, de tiempos bastante remotos, podríamos llamar, cuál es la asociación o la correlación entre los resultados y los predios. Y hay una asociación clásica, digamos, entre el resultado o los mejores resultados y algunas características estructurales de los predios. Los mejores suelos, la escala, etc. Pero también hemos podido identificar alguna asociación positiva que la podemos llamar como más novedosa, que esa más clásica, que es los resultados superiores sin importar la escala. El caso que les mostraba es un caso, sin tener correlación o asociación directa positiva con los suelos, con la ubicación, sino con el que está tomando decisiones o la familia que está tomando decisiones allí arriba, de esos recursos naturales. Hay una asociación positiva entre esas variables, resultado y la capacidad de gestión, el nivel de intervención, la actitud de ese tomador o de esos tomadores de decisiones en estos predios criadores, indudablemente. Y y en base a estos comentarios, sin duda que reforzamos la apuesta a sistemas, a predios, a establecimientos, como uno les quiera llamar, a estancias, donde se combinen y utilizan inteligente y sustentablemente el campo natural, que es y va a seguir siendo la base de la competitividad de la ganadería y sobre todo de la ganadería criadora, los mejoramientos forrajeros estratégicos, sin duda, y con un uso inteligente, un uso estratégico, que se les permita aprovechar inteligentemente, la suplementación, el manejo de la dotación, y que además posean una facilidad operativa, porque sistemas complejos, con poca gente, es difícil llevarlos adelante. Entonces, la facilidad operativa de la combinación de eso, en forma sustentable, sin duda que es la apuesta mirando hacia adelante. Facilidad operativa sobre todo para
para que tanto el productor como los colaboradores tengan una calidad de trabajo y por ende calidad de vida sustentable y repetible, que sea un predio vivible, digamos. Además, también hay medidas objetivas de eso. Si hay eventos adversos climáticos, el cambio climático está entre nosotros, o eventos adversos de precios, o ambos, climáticos y de precios, estos sistemas son más resilientes, es decir, se golpean menos, son como elásticos, se golpean menos y se recuperan antes. Lo vimos en este predio que veíamos recién, cuando el resto quedaba en menos 7 dólares por hectárea de ingreso neto, él bajaba a 10, entonces a 10 dólares por hectárea. Entonces, no solo son más sustentables, sino que son más resilientes y se levantan antes, después que las crisis climáticas o de precios o ambas pasan. La última. Para el futuro. Algunas más que respuestas interrogantes para compartir entre todos. Para este ejercicio que empezó, 13-14, ¿cómo será primavera, verano y otoño? ¿Será como este que pasó? ¿Cómo van a evolucionar los costos? El dólar se viene comportando en estos meses de este ejercicio con la camiseta de los ganaderos, está jugando para el productor ganadero en la apreciación que tiene frente al peso, es favorable, permite licuar costos en pesos, etc. Y los precios de esa sombra o ese comentario o esa interrogante que hay, ¿qué pasa si hay más de 3 millones de terneros, hay 3 millones de terneros? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, esas son algunas interrogantes para el corto plazo, y más mirando un poco más adelante, levantando un poco la mira, poniendo las luces largas, no desconocemos que hay problemas de disponibilidad de mano de obra capacitada para llevar adelante sistemas que requieren de más mano de obra, de más recursos humanos. El tema del relevo generacional también es importante y es algo que hay que tener presente. ¿Quién va a seguir con un nivel etario de los productores algo elevado? El crecimiento de la productividad para, bueno, por un lado aprovechar el escenario favorable, licuar los costos en más kilos, pero sustentablemente. Todos aspectos relacionados, recursos humanos y manejo del ambiente, relacionados con la sustentabilidad de los sistemas, mirando un plazo más extendido que el ejercicio. En un marco mundial, a pesar de las inestabilidades de Europa, de Estados Unidos, etcétera, con una demanda agregada de alimentos que permanece, y que, bueno, que para el Uruguay y el productor criador, que es productor de alimentos, no de terneros, produce carne, que es un alimento, sin duda que es favorable. Es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.